Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti en esta mañana. Estamos agradecidos por la misericordia del Señor, porque realmente el Dios Todopoderoso nos ha guardado hasta este día. En medio de lo que estamos viviendo en el mundo entero hoy, podemos encontrar paz en los brazos del Señor. Así que ahí donde te encuentras, quiero agradecerte por conectarte a nuestra señal en esta mañana. Puede que veas esta transmisión en la tarde o en la noche, pero quiero bendecirte en este día. Quiero declarar que el Dios del cielo venga con una palabra de bendición sobre tu vida. Te animo a que tomes la mano de la persona que está a tu lado y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo, que la gracia de Dios sea sobre nuestras vidas, que pueda desatar el Señor una palabra de revelación, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de exhortación para nuestras vidas. Ahí donde tú estás, yo quiero que confieses esto. Quiero que volvamos a retomar nuestra confesión. Recuerda, en nuestras palabras hay poder. Las cosas que nosotros digamos van a manifestarse tarde o temprano en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, levanta tu mano derecha y repite esta declaración después de mí. Di conmigo: este día oiré la palabra de Dios y la palabra de Dios me cambiará. La palabra de Dios me transformará. La palabra de Dios me bendecirá. Declaro que las maldiciones no me alcanzan, que ninguna enfermedad me toca. Declaro que soy buena tierra y declaro que esta palabra transformará mi vida y me convertirá en una bendición. Declaro las bendiciones de Dios sobre mi vida, la salud, las finanzas. Declaro el cumplimiento del propósito de Dios sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a orar juntos ahí donde tú estás. Quiero animarte a que te goces esta mañana, porque el Dios a quien servimos es un Dios que hace siempre maravillas. Así que, amigo, amiga que me escuchas, ahí donde tú estás, levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo clamo al cielo, Señor. Declaro la unción de tu Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, trayendo, Señor, una palabra tremenda de bendición, una palabra, Señor, de fortaleza, de ánimo, de exhortación. Abre nuestros ojos, pon colirio en nuestros ojos, abre nuestros oídos para oír tu palabra, para recibir, Señor, este mensaje, Señor, en nuestras vidas. Declaro que tu gracia infinita nos alcanza. Declaro que tu poder eterno nos bendice, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, creyendo, Señor, que tú harás la obra a la cual, Señor, tú nos has llamado. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. En este día le damos toda la alabanza, le damos todo el honor al Señor. Declaramos que su gracia nos bendice. Declaramos que su gracia llena nuestros corazones. Aleluya. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero compartir contigo una palabra que he estado meditando estas semanas. Y este año nosotros le ponemos un nombre a cada año del que Dios nos permite. Recuerda que este año le hemos puesto por nombre el año de la restitución, el año de la restauración. ¿Y por qué le hemos puesto eso? Porque el 6 de diciembre empezaba el año Shemitah a nivel del pueblo de Dios. Y el año Shemitah era un año de descanso, pero también donde se rescindían cuentas, deudas, donde Dios traía prosperidad, donde se dejaba ir libre al esclavo, donde se devolvían aquellas cosas que durante mucho tiempo, hermanos, se habían dado como parte de pago, se volvían las tierras a sus dueños y Dios traía restauración a su pueblo. Así que
Este año le hemos llamado el año de la restauración, de la restitución de Dios. Este título tiene que ver con el libro de Joel, donde dice que Dios restaurará lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga. Y creemos esa palabra. Así que a este mes le hemos puesto despertando del sueño. Y yo quiero comenzar con el título de esta predicación: despiértate del sueño. Despiértate del sueño. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 5, en el versículo 14. Dice la escritura: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese qué tremenda palabra. Pablo le está escribiendo a los efesios y le dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué Pablo usa ese pasaje? Cuando tú te vas al primer versículo del capítulo 5, te vas a dar cuenta de lo que Pablo quería decir. Y dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1 de este pasaje, la traducción viviente dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos, hijos amados del Señor. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Y dice la palabra, versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice, las conversaciones obscenas, las conversaciones necias, los chistes groseros no son parte de los hombres de Dios. En cambio, que haya en ustedes palabras siempre de gratitud a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Pues el avaro es un idólatra, porque adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre los que, sobre los que desobedecen al Señor. No participen de las cosas que hace esta gente, pues ustedes, porque pues antes nosotros o ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan en la luz. Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que al Señor le agrada. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso aún hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz les ilumine. Dice, porque la luz hace visible todas las cosas. Por eso dice el Señor, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará su luz. En ese contexto, hermano, estaba hablando Pablo de que despertarse del sueño estaba conectado a una muerte espiritual. Cuando hablamos de que tienes que despertarte del sueño, Dios está hablando con personas, hermanos, que han permitido que su vida espiritual termine. Estos 2 años que han pasado, que fue un tiempo de crisis, hermano, para cada una de las personas, seas cristiano o no, todos hemos tenido diferentes reacciones y hemos recibido, hermano, hemos recibido de diferente manera lo que sucedieron estos 2 años. Algunos hermanos se han desalentado porque tal vez pensaron que sus sueños nunca se completarían. Gente que dijo, ¿y dónde está Dios? Y las promesas que Dios me dio. Porque se veía venir, hermano, el cumplimiento tal vez de las profecías finales de la palabra de Dios. Muchos se cansaron de buscar de Dios, ¿no?
se refugiaron en la televisión, en sus casas, permitieron al miedo, hermano, creer que se morirían de esta enfermedad. Le permitieron al miedo destruir su vida y su relación con Dios. La fe y las convicciones de muchos de nosotros fueron puestos a prueba. Dios permitió que las tinieblas tomaran el control de esta humanidad. Por eso es que se prohibieron las reuniones, sobre todo las reuniones cristianas. Aún en algunos lugares, hermanos, dijeron que podían reunirse, pero no podían cantar, no podían alabar al Señor. Satanás, hermano, le cerró la boca a mucha gente para no orar, para no cantar, para no alabar al Señor. Nos ordenaron cerrar nuestras bocas. Todas las medidas adoptadas por estos gobiernos, hermanos, entregados a las tinieblas, fueron con la finalidad de infundirle miedo al mundo entero. Recuerda que el miedo es lo contrario a la fe. Muchas personas creen que es la incredulidad, pero la incredulidad es un resultado del temor que sienten las personas. Ahora que la información ha comenzado a salir, hermano, y la luz del Señor ha comenzado a alumbrar las cosas ocultas, nosotros nos damos cuenta que, hermano, ¿por qué quisieron que tú y yo nos llenáramos de miedo? El mensaje de miedo sigue aún. Hoy las noticias hablan de una posible guerra nuclear, de la tercera guerra mundial. Mucha gente se preocupa, mucha gente está desesperada, mucha gente piensa, hermano, que va a suceder algo de esa naturaleza. Pero déjeme decirle que nosotros no podemos vivir en un estándar de miedo, porque si tú vives en el miedo, tarde o temprano vas a abandonar tu fe. Porque el miedo te va a llevar a la incredulidad. Porque tú tienes miedo porque no crees que el Señor te pueda guardar. Y no solamente guardar, sino aún, hermano, poder cumplir Dios su promesa contigo. Decíamos estos días con mi esposa, me preguntaba, ¿tienes miedo a morir? O sea, mucha gente tiene miedo a morir. El problema, hermano, es que no es el morir, sino el que tú mueras sin haber cumplido tu propósito. Por eso Pablo siempre, la palabra nos va a recalcar, despiértate de tu sueño. El mensaje de esta mañana, de esta tarde o de la noche, en el momento que veas este mensaje es, despiértate de tu sueño. Despiértate de tu sueño. Y hermano, como le decía, Pablo llama al sueño, hermano, el concepto de sueño, según la Real Academia, sueño es una realidad virtual. Sueño es aquello que produce nuestra mente, hermano, y que muchas veces son incoherentes, fantasiosas y ficticias. Por eso, pero Pablo define el sueño como una muerte espiritual. Y yo quiero, hermano, de alguna manera entender que el Señor, al decirle Pablo a los efesios, despiértate del sueño, es levántate de la muerte espiritual en que te encuentras. De la situación de oscuridad que te metió, no solamente, hermano, el mundo, sino Satanás. Aún muchos cristianos, mucha gente vio morir a los pastores. Y yo vi en las redes sociales, ¿y dónde están los que sanan a los enfermos? Sé que muchas personas quieren verlo, quieren probar. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no caigamos en el juego de aquellos que son usados por el diablo para pedirte pruebas de que si realmente eres un hijo de Dios. Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Sé que podemos orar por los enfermos y hemos estado orando por ellos. Hemos orado, hermanos, tenemos testimonios tremendos y maravillosos de lo que el Señor está haciendo. No solamente hizo en el medio de la pandemia, sino está haciendo hoy. No estamos hablando de milagros, hermano, hace 10 años. Estamos hablando de milagros ahora. Gente que está siendo tocada y sanada por la presencia de Dios. Y cuando el Señor dice en este mensaje, despiértate de tu sueño, también nos hace referencia, hermano, a lo que pasó en la palabra de Dios con el hijo pródigo. Y yo quiero tomar este mes para hablar acerca de esto porque
realmente cuando hablamos de un tiempo de restauración estamos pensando en la historia, hermano, del hijo pródigo. Él fue restaurado a su posición. El hijo pródigo fue restaurado a su condición. Fue, hermano, otra vez aceptado por el Señor. Lucas capítulo 15, ¿no? Y sobre esto va a girar este año. El mensaje del Señor es: te vas a tener que levantar y tienes que volver a la casa del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 15. En el versículo 11 dice la palabra del Señor. Léalo conmigo en esta mañana. Vaya conmigo a las escrituras, ¿ok? Lucas capítulo 15 versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la escritura que el padre, hermano, le dio a los 2. Dice que entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Dice la traducción viviente. Versículo 13 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias. La versión de la traducción lenguaje actual dice: vendió, remató todas sus pertenencias. Y hermano, se mudó a un país lejano. Se mudó a una tierra muy lejana, donde derrochó todo su dinero y vivió una vida desenfrenada. Dice el versículo 14: al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambre en aquel país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que le contratara, y el hombre lo envió a su campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas, a la comida de los cerdos con lo que se alimentaban, les parecía buena para comer, pero nadie le daba comida. Cuando finalmente entró en razón, otra versión dice: cuando se despertó del sueño, en que estaba, se dijo a sí mismo: en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llames tu hijo. Esta historia nos cuenta, hermano, la situación, nos cuenta esta parábola, la historia de 3 personas. Uno es el padre amoroso, el padre que acepta repartirle una herencia a sus hijos. El padre, hermano, que va a mostrar su misericordia siempre. El padre que nos ha bendecido, ha sido una fuente para nosotros, hermano, de bendición. Ha sido una fuente de provisión. El padre que es una fuente de fuerza. Y luego tenemos el segundo personaje de esta historia, que es el pródigo. El hijo pródigo, el que se fue de la casa, el hijo menor. Y me llamó mucho la atención, hermano, saber qué significaba la palabra pródigo. Cuando tú vas a las escrituras te vas a dar cuenta que, y revisas esta palabra aún en el diccionario, pródigo dice es el que desperdicia las cosas valiosas. Mire, pródigo es el que desperdicia las cosas valiosas. El que despilfarra riquezas. Pródigo es el que consume sin límites su herencia. El que muestra desprecio por las cosas que tienen valor. Mire, pródigo es el que desprecia las cosas que tienen valor. Otra referencia a pródigo es el hombre irresponsable. Y dice, hermano, cuando en la justicia, esto se sabe que cuando una persona
hecha o por un juez se determinaba que era un pródigo esa persona, el juez determinaba que ese pródigo debía tener un curador. ¿Y qué significaba un curador? Era una persona como un albacea o una persona que administra sus bienes. Porque se daban cuenta que él iba a despilfarrar todo y no le iba a dejar nada a su familia ni a sus hijos. Por eso es importante que nos preguntemos, hermano, cuando Efesios dice, despiértate para que, dice el Señor viene para que nosotros podamos despertarnos, para que el Señor nos levante de los muertos, para que Cristo nos alumbre. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Cómo el pródigo, hermano, llegó a esa condición, a convertirse en este personaje? El tercer personaje de esta parábola es el hermano del pródigo. El hermano del pródigo es representado, hermano, por personas que obedecen a Dios. Cuando lee la historia, quiero que lo lea en casa. El versículo 25 dice, hermano, que cuando regresa su hermano, el hermano del pródigo estaba en el campo trabajando. ¿Qué significa esto? Que el hermano del pródigo estaba haciendo la obra de su padre. Cuando él estaba de regreso, estaba trabajando para el padre. En el versículo 28 él dice que cuando vio la fiesta y preguntó qué estaba pasando, y él le dijeron, tu hermano ha llegado y tu papá ha hecho una gran ceremonia, dice, no quiso entrar. Porque para él era injusto que su padre le perdonara a su hermano después de todas las barbaridades que había hecho. Y en tercer lugar, cuando el papá sale y le dice a su hermano, entra, porque debemos alegrarnos porque tu hermano ha regresado. Entra porque debemos alegrarnos porque tu hermano ha vuelto. Y él dice, no, hermano, y él le dice, yo te he servido sin nunca antes desobedecerte. Nunca te he desobedecido. Y tú nunca me has dado un cabrito. Nunca me has dado algo para yo celebrar. Y muchas veces nosotros actuamos como él. Porque, hermano, podemos estar dentro de la iglesia. Este personaje de la parábola, el hermano del pródigo, era alguien que muchas veces tú vas a ver. Están en la iglesia, sirven en la iglesia, han obedecido al Señor, pero no conocen a Dios. Son gente, hermano, que llevan a veces resentimiento en su corazón porque nunca experimentaron la misericordia, el amor del Padre. Yo te pregunto, ¿no será que tú estás sirviendo a Dios por miedo? ¿No será que tú estás sirviendo a Dios y no has tenido una relación con Dios y no has tenido un encuentro con el Señor? ¿Cuánta gente, hermano, hoy está queriendo servir a Dios sin haberlo conocido? Y puede que obedezcas y puede que cumplas los mandamientos, pero un día te vas a comportar como Él. Porque vas a creer, ¿no?, a cosas que son contrarias a la naturaleza de Dios. A la manifestación del carácter de Dios hacia los perdidos. Cuando tú lees el pasaje te vas a dar cuenta que el Padre dice, debemos alegrarnos. Cuando habla, porque estas parábolas están conectadas con la parábola de las 99 y la una que se perdió. Y dice, el Señor hace más fiesta por el uno que se convierte, que estaba perdido, que por las 99 que estaban en la casa. Y no es que no ame a las 99, pero nosotros también debemos tener ese corazón de ir y de buscar a aquel que ha abandonado el camino del Señor. Hermano, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, no conocemos el corazón de Dios, vamos a querer vivir entre los que servimos al Señor. Yo te pregunto, en esta semana, ¿le habrás compartido a alguien la palabra de Dios? ¿Le habrás hablado a alguien sobre el Señor, sobre el amor de Dios para su vida? Querido amigo, amiga que me escuchas, que tú estás viendo esta señal, yo quiero invitarte a que puedas conocer al Señor, el corazón de Dios. Hermano, el deseo de Él es que tú y yo podamos ir detrás de aquel que se fue. Detrás de aquel que no conoce al Señor, que podamos hablarle la palabra de Dios.
que lo volvamos a los pies del Señor. Así que esta mañana yo quiero compartirte cuatro circunstancias que hicieron que que el hijo menor se fuera de la casa. Que el hijo menor, hermano, muriera espiritualmente. La Biblia habla de que Pablo le está diciendo a los efesios: si tú te has apartado del Señor, estás en un sueño. Y cuando los hebreos hablaban de que la persona está en sueño, se estaban refiriendo que estaba dormida. Y cuando este mensaje dice despiértate del sueño, es que, hermano, te levantes de tu muerte espiritual. Salgas de esa condición que te llevó tu conducta, tus decisiones. Primero, yo quiero que tú recuerdes algo. El orgullo es el principio de la muerte espiritual. ¿Cómo llegamos nosotros a apartarnos de Dios? ¿Cómo el hijo pródigo, hermano, se fue? ¿Por qué se fue de la casa? Mire, versículo 12 del capítulo 15 de Lucas dice: el hijo menor, dice la palabra, le dijo a su padre. El hijo menor le dijo a su padre: quiero que me des mi herencia ahora, antes de que te mueras. La versión de Reina Valera dice: el menor de los hijos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame mi herencia. ¿Sabes? Primero, la herencia se repartía cuando el padre moría. No se podía repartir, hermano, una herencia mientras el padre no había partido. Pero fíjase, otra versión dice: y el hijo menor pidió indebidamente, dice la palabra. Indebidamente, porque no era el momento, hermano, de pedir la herencia. Él lo que estaba queriendo era que su padre le estaba diciendo: ya no quiero ser mayordomo, yo quiero ser el heredero. Yo quiero decidir en cuanto a las cosas que voy a hacer. ¿Y por qué hablo de orgullo? Porque el orgullo es la venda espiritual que distorsiona nuestro entendimiento y nuestra visión de las cosas. Cuando tú te llenas de orgullo en tu corazón, tú crees que las cosas te pertenecen. Déjame decirte algo. Dios te hizo mayordomo. Dios te hizo administrador. Él no te hizo dueño de las cosas. ¿Quién es el dueño? Salmos 24 dice: de Dios es la tierra y su plenitud. Que Dios es el dueño de todas las cosas. Pero el problema es que nosotros queremos ser los dueños y queremos sentirnos dueños de esto. Hermano, el orgullo es el pecado más grave que hace que tú termines muriendo espiritualmente. Satanás, por su orgullo, convirtió el cielo donde vivía en un infierno para él. Hermano, y ese mismo veneno y esa misma cosa, ese mismo pensamiento quiere meterlo en tu corazón. Él quiere decirte que tú puedes, hermano, tomar las cosas, usar las cosas y decidir por tu propia fuerza, por tu propio razonamiento que es correcto o no es correcto. Él le dijo: yo no quiero administrar. El hijo menor le dijo, ¿no?, al padre: yo no quiero administrar nada, yo quiero ser el dueño, ¿no? El pródigo estaba diciendo: yo quiero tomar mis propias decisiones, no quiero sujetarme a tus mandamientos. El mismo mensaje de la culebra a Eva. Le dijo: no vas a morir si desobedeces a Dios. Serás como Dios y podrás determinar y podrás definir qué está bien y qué está mal. Hermano, Dios nos ha confiado, Dios te puso como administrador de tu familia. No eres el dueño de las personas, no eres el dueño de tu esposa, de tu esposo, no eres el dueño de tus hijos. Tú eres el administrador de una familia. Por eso, los que conocemos a Dios, Dios dice que el primogénito le pertenece, el primer hijo. Crees que tu primer hijo, hermano, pueda servir a Dios, pero cuando tú te crees dueño, tú no permites que suceda eso. Dios te dio tu empresa, Dios te dio tus finanzas, Dios te dio tu cuerpo. Dios te dio la vida para administrarla, no para que seas dueño.
Cuando la gente dice, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana con mi cuerpo, puedo abortar, puedo tener relaciones sexuales con cualquiera, estás equivocado. Tú no eres dueño de nada, tú eres administrador aún de tu cuerpo. Por eso cuando la gente dice, yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana, eso no es libertad, ese es el libertinaje que los medios de comunicación te han vendido. Cuando tú no puedes diezmar, cuando tú no puedes llevar tus ofrendas, tú te crees dueño de lo que Dios te ha dado. Por eso es que tú te cuesta tanto llevar a la casa de Dios lo que a Dios le pertenece. Por eso la palabra llama ladrones a esas personas. No permitas que el corazón de Judas entre en ti. Porque Judas dice, robaba de la bolsa del Señor. Tal vez nadie te está mirando. Pero hermano, tarde o temprano la palabra dice, nuestro pecado nos alcanzará. Cuando los discípulos se resisten a obedecer al Señor. Hermano, cuando nosotros no queremos decidir por nuestra propia cuenta lo que debemos hacer y lo que no, entonces nosotros estamos diciendo que somos más sabios que Dios. Satanás dijo, yo subiré al monte de Dios. Yo me sentaré al lado del Altísimo. Yo seré como Él. Y estaba hablando de Él. Él no estaba pensando en obedecer las instrucciones de Dios, en someterse al Señor. Cuando nosotros, hermanos, nos levantamos contra Dios y desobedecemos sus mandamientos, no solamente sus mandamientos, sino el llamado de Dios. ¿Cuánta gente hoy? Yo sé que me está viendo personas, hermano, que hace años han abandonado un llamado de servir a Dios. Y han matado esa voz en su interior. Y sabes que Dios ha permitido, ¿no? Ha dejado que tú vivas así. Pero esa voz, la voz de Dios, habla a tu conciencia, a tu interior. Y te llama la atención. ¿Cómo el hijo pródigo llegó a estar muerto espiritualmente? ¿Cómo una persona muere espiritualmente? ¿Por qué Pablo le dice a los efesios, despiértate, que tú que duermes? Despiértate, le dice Pablo. Levántate de los muertos para que te alumbre el Señor. En segundo lugar, porque sabes qué cosa. No solamente Dios, dice la palabra, le dio los bienes que le pertenecían, sino, hermano, Él le repartió. No solamente aceptó repartirle, sino dejó que Él hiciera lo que mejor le pareciera. El Padre siempre respetará tu voluntad, aunque Él no esté de acuerdo. Una de las cosas que más tremendas que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios es la libertad que Dios te da aún para que tú te destruyas. Hermano, Él no va a detenerte. Él no va a permitir, Él no va a obligarte a hacer su voluntad. Él va a permitir que tú tomes tus decisiones. Una de las cosas que tú debes saber entre nosotros, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, que es que en el reino de las tinieblas las cosas funcionan por, hermano, obligación. Las cosas funcionan por amenaza, por manipulación. Pero en el reino de Dios, las cosas deben funcionar por voluntad propia, por una revelación, por una decisión personal. Porque mucha gente dice, si Dios sabía que el hombre iba a pecar en el huerto, ¿para qué puso ese árbol? Déjame decirte que Dios, hermano, te da a escoger. Te va a poner delante de ti el bien y el mal. Y dice como dice la palabra en Deuteronomio, escoge tú. Y dice, escoge el bien para que vivas. Dice, le dio y le repartió la herencia a sus dos hijos porque el hijo se lo pidió. Hermano, yo te pregunto algo. ¿Vives bajo el consentimiento de Dios o vives bajo la bendición de Dios? Porque el consentimiento del Padre de aceptar tus decisiones, aunque no sea su voluntad. Muchas veces, hermano, le hemos llamado eso la voluntad permisiva de Dios. Y Dios va a respetar tus decisiones, aunque Él no esté de acuerdo. Dios nos enseña, hermano, y espera que tomemos decisiones correctas. Y que tú puedas obedecer con propia voluntad a Dios.
Yo quiero que tú sepas que los ángeles no están en el cielo obligados. Los ángeles, hermano, no están en el cielo como los soldaditos de plomo que le ponen cuerda y adoran a Dios y dicen santo, santo. No. Los ángeles adoran a Dios por propia voluntad, por decisión personal. De otra forma no se hubieran revelado. Ellos se rebelaron porque tenían decisión personal. Entonces, hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿caminas con el consentimiento de Dios? ¿Caminas con el consentimiento de tus padres? ¿O caminas bajo la voluntad de Dios? Porque vivir bajo el consentimiento de Dios significa vivir por tu propia cuenta. La gente vive por sus propias decisiones, por su propia voluntad. Vive en la voluntad permisiva de Dios, y cuando pasan situaciones difíciles van llorando a decir: Señor, ¿por qué permitiste que pasó esto? ¿Por qué permitiste que yo hiciera tal o cual cosa? Hermano, no podemos nosotros vivir a nuestro antojo y después culpar a Dios por lo que suceda. He escuchado a mucha gente culpar a Dios por las cosas que hicieron, por las decisiones que ellos tomaron. Te pregunto esta mañana, ¿estás viviendo bajo el consentimiento, la voluntad permisiva de Dios, o estás viviendo bajo la voluntad perfecta de Dios? Y quiero que sepas una cosa: vivir bajo la voluntad perfecta de Dios, vas a vivir bajo la bendición de Dios. Y yo quiero que tú sepas que la bendición de Dios trae cobertura. La bendición de Dios trae protección. La bendición de Dios trae respaldo. La bendición de Dios te trae éxito en la vida. Ahora tú tienes que definir qué realmente qué conceptos envuelven estas palabras. Porque dice la palabra que José estaba viviendo bajo la voluntad de Dios y terminó preso. Pero en la cárcel Dios lo bendecía. Mucha gente, hermano, piensa que cuando vive bajo la voluntad de Dios todas las cosas le van a salir bien. El vivir bajo la voluntad de Dios te puede causar problemas. Y el vivir bajo la voluntad permisiva puede hacer que tú no tengas necesidad, no tengas situaciones difíciles. Gente que vive en desobediencia y dice: a mí no me pasa nada, mira, estoy bendecido, todo me va bien. Y no necesariamente vivir bajo la bendición de Dios es que todo te va a ir bien. Génesis capítulo 39, versículo 23. Mire lo que dice la palabra. Génesis, en el libro de Génesis, vaya conmigo. Hermano, el Dios que nosotros tenemos es el Dios que va a quebrar tus conceptos equivocados. Dice la palabra, Génesis 39. Mira lo que pasaba con José en el versículo 23. José, hermano, por no fallarle a Potifar, su empleador, su jefe, no se acostó con su mujer. Y el obedecer a Dios lo llevó a la cárcel. El portarse bien lo llevó a la cárcel. Por eso quiero decirte algo. Nunca tus circunstancias determinarán si tú vives bajo el consentimiento, bajo la voluntad permisiva o la bendición de Dios. Eso no determina, hermano. Lo que tus circunstancias nunca determinarán cómo estás viviendo tú. Eso lo sabes tú realmente. Si tú estás obedeciendo a Dios o si no. No. Por no acostarse José con una mujer, dice la palabra, lo metieron preso. Y el capítulo 39 de Génesis, versículo 23 dice: el jefe de la cárcel, donde estaba José, no se preocupaba. La lenguaje actual dice: el carcelero, el jefe de la cárcel, no controlaba nada de la administración de la prisión. Le había dado a José toda la administración. Y dice la escritura, tremenda palabra, dice: y Jehová estaba con él y le prosperaba en todo lo que hacía.
Si tú obedeces a Dios, puedes prosperar en la cárcel. Si tú obedeces a Dios y vives bajo la voluntad perfecta de Dios, vas a prosperar en medio de una crisis. Porque la gente, hermano, puede medir tu economía con la voluntad de Dios. Yo conozco gente que está prosperando económicamente, que están lejos de la voluntad de Dios. Y conozco gente que está pasando momentos de dificultad, que están obedeciendo la voz de Dios. Por eso, hermano, vivir con el consentimiento de Dios bajo la voluntad permisiva te puede llevar a que todo te salga bien, a no tener problemas, a no tener crisis. Pero el vivir bajo la bendición y la voluntad perfecta de Dios te puede llevar a persecución por lo que tú crees, porque hacer la voluntad del Padre, hermano, le llevó a Cristo la cruz. Vas a terminar muerto, porque el cumplimiento del propósito es peligroso. Por eso Satanás quiere que hagas y vivas como a ti te dé la gana, y no vivas bajo la voluntad perfecta de Dios. Así que no creas que la circunstancia que estás viviendo determina si estás viviendo bajo la bendición o la voluntad perfecta de Dios, o si estás viviendo bajo, hermano, el consentimiento o la voluntad permisiva de Dios. Eso tú lo debes saber. La Biblia dice que cuando Jesús caminó hacia su propósito, los cielos se abrieron y dijeron: este es mi Hijo amado. Y el Hijo amado fue perseguido. El Hijo amado de Dios fue traicionado por sus discípulos. El Hijo amado fue, hermano, y lloró en Getsemaní diciendo: Señor, quiero otra manera de llegar al propósito eterno. Y la voluntad perfecta de Dios lo llevó a la cruz. Así que no te confundas. No creas que el que no pasa nada significa que estás bien con Dios. Y no creas que por estar en esa crisis no estás en la voluntad de Dios. Ahora, si estás pasando momentos difíciles a causa de tu pecado, arrepiéntete. Si estás pasando crisis en tu vida por tu comportamiento, por tu mal comportamiento, arrepiéntete. Porque Dios es misericordioso para darte una oportunidad. Entonces, ¿por qué la gente termina muerta espiritualmente? ¿Por qué la gente termina, hermano, en un ataúd espiritual? Porque sencillamente quieren vivir bajo su propia voluntad, bajo el consentimiento. Dios te concede, pero no estás de acuerdo con eso. Dios tiene una voluntad permisiva y permite que hagas eso, pero eso no es su voluntad. Y por eso es que la gente muere. Y la gente dice: no, pero Dios me hubiera detenido. No. Él te ha dado su palabra. Él muchas veces nos ha advertido a través de hombres de Dios, mensajes para que nos detengamos. Muchas veces no hemos querido. ¿Dónde estás, querido amigo? ¿Dónde estás, querido amado? ¿En qué circunstancias estás? ¿Estás bajo la voluntad permisiva de Dios, camino a tu funeral espiritual? ¿O estás en una crisis porque estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. Tercero, la muerte espiritual es el resultado de no valorar tu herencia. Dice la palabra en el versículo 13: el hijo pródigo recibió la herencia y la vendió, y vendió todo lo que tenía. Otra versión dice: y remató todas las cosas que había recibido. Hermano, la palabra herencia tiene un concepto, yo quiero compartir contigo el concepto secular de la palabra herencia. ¿Qué es herencia? Herencia es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que se transmiten de un testador a un heredero en el momento de su muerte. Fíjate, cuando esa persona estaba diciendo: yo quiero lo mío, no quiero ser administrador, el padre no se había muerto. Y por eso la palabra dice que el hijo pidió su herencia, hermano,
de forma equivocada. Porque al pedir la herencia estaba pidiendo que muriera el padre. Por eso nos convertimos en un pródigo cuando tenemos esa actitud. Pródigo, ¿se acuerda el concepto de pródigo? Pródigo, hermano, es la persona que desprecia las cosas valiosas. Pródigo es el irresponsable. Pródigo es el que despilfarra las riquezas, el que consume sin límites. Dice la palabra del Señor, tú te conviertes en un pródigo cuando tú muestras desprecio por las cosas valiosas que recibiste de Dios. Muestras desprecio por el grupo familiar que Dios te dio. Muestras desprecio por el ministerio en el que Dios te entregó. ¿Sabes qué? La palabra pródigo me hace referencia a un hombre en el Antiguo Testamento también. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el versículo 16. Mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 12. Versículo 16. Dice la escritura: asegúrense de que ninguno de ustedes sea inmoral o profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hermano, la mejor representación de un pródigo en el Antiguo Testamento es Esaú. ¿Por qué, hermano? Porque a él no le importaban las cosas de Dios. A él le importaban los deseos de su carne. La Biblia, por eso que lo llama inmoral y profano. Estos pródigos, hermano, terminan despilfarrando, menospreciando todas las cosas que el Padre les asignó. Yo recuerdo un comentario de una persona, espero que haya cambiado. Le estaba diciendo a una pastora de nuestra iglesia: tú puedes tener unción, pero yo tengo plata, dijo así. Y como que, hermano, el dinero era mejor, era mayor que la presencia de Dios. Lamentablemente, hermano, cuando un hombre solamente busca cosas materiales, está muerto y está ciego. Porque la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a un rico: ¿de qué te servirán tus riquezas si mañana mueres? ¿De qué le aprovechará tu alma? Tanta gente que murió, hermano, con esta enfermedad. Tanta gente, tantos pastores, tantos hermanos. Donde cuando te presentes delante de Dios, ¿qué le vas a decir? Estas son las casas que construí, estos son los carros que compré. Y no está mal que prosperes, yo no estoy en contra de eso. Pero te pregunto, ¿haces lo que dice la palabra? Dice: yo deseo, amado, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Prospera tu alma. Tu alma está prosperando. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas? ¿Hace cuánto tiempo no buscas el rostro de Dios? Te pregunto esta mañana. Porque ¿sabes qué cosa? Esaú era un hombre carnal. Y un hombre carnal es aquel, hermano, que desprecia las cosas de Dios. Yo te pregunto en esta noche, esta mañana, ¿valoras el privilegio de ser hijo de Dios? ¿Realmente has entendido que al venir a Cristo, la paz de Dios que viene a tu alma es un privilegio? ¿Valoras eso? ¿Valoras ser parte de una casa donde hay palabra fresca? ¿Valoras, hermano, la sangre de Cristo que te limpió? ¿O sigues metido en pornografía, sigues metido en el pecado, sigues ensuciándote una y otra vez? ¿Estás agradecido por las cosas que Dios te ha dado? ¿Estás agradecido por la unción de Dios, por el llamado de Dios? Hay gente, hermano, que le importa 3 pepinos su llamado. No le importa, hermano, un bledo el
el ministerio que Dios los llamó a hacer. Valoras, hermano, que Dios te llamó a dirigir un grupo familiar, que te llamó al pastorado, que te llamó al ministerio. Valoras la unción del Espíritu Santo que Dios puso sobre tus hombros para ministrar, hermano, liberación, la alabanza. ¿La valoras en serio? ¿Estás agradecido? ¿O lo tienes por cualquier cosa? Eres un profano que lo único que en lo que piensas es en tener dinero. En lo único que piensas, hermano, es cómo tener más, sin entender que Dios es el que puede proveernos, el que puede bendecirnos. No permitas que los deseos de tu carne te lleven a despreciar las cosas tan valiosas que Dios nos ha dado. Valoras el ministerio. Hay veces, hermano, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, no nos interesa el ministerio. Porque al estar ciegos, al estar sordos, pecamos y seguimos en esa condición. Y esta palabra la va a ver gente que necesita volver a la casa del Señor. Estás metido en tu casa, no has regresado a la iglesia. No quieres ir a un culto porque tienes más miedo a esta enfermedad que a adorar a Dios. Así le temieras al Señor, hermano. Dice la palabra, hermano, que la muerte espiritual es el resultado de despreciar las cosas valiosas del reino. Valoras el tiempo de oración. Mucha gente, hermano, yo le decía, mucha gente puede estar 3 horas, 2 horas y media frente a una película. Pero nos cansa, nos fatiga, nos fastidia una prédica de 1 hora, de 1 hora y media. Eso, cuando tú ves esas cosas, te das cuenta de que realmente está en el corazón de las personas. En cuarto lugar, y para terminar, la muerte espiritual viene por desconectarse del Padre, por huir de la presencia de Dios. La Biblia dice que el hijo pródigo remató todas las cosas, vendió su herencia y se fue a un país lejano. Se fue a un país lejano. La pregunta que me hago es, ¿por qué se fue tan lejos? ¿Por qué en su corazón está ese pensamiento, ese deseo de irse lejos? ¿Por qué huir de Dios? ¿Por qué huir del Padre? ¿Ha huido usted alguna vez? ¿Qué llevó a este hijo a ir, hermano, lo más lejos posible de la casa del Padre? Y es que te vas a dar cuenta en la historia del hombre que, hermano, siempre cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando ha muerto algo en nuestro corazón, el deseo de servirle, el deseo de hacer su voluntad, lo primero que hacemos es salir fuera e irnos lejos. Algún momento, hermano, en algún momento de mi vida decía, Señor, no te siento que te has alejado de mí. Ha orado esa oración, Señor, te has alejado. Y yo escuché la voz del Espíritu Santo decir, mi trono no se ha movido. Hermano, somos nosotros los que huimos, los que nos alejamos, los que nos escondemos de Dios. Y la historia humana siempre se vuelve a repetir. Génesis capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice que Dios estaba en el huerto. Y, hermano, el hombre escuchó a Dios. Génesis 3:10 dice, y el hombre le contestó al Señor. Porque el Señor le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Y el hombre dice, Señor, he oído tu voz en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Escuché tu voz. Hermano, es que la presencia de Dios nos va a escudriñar. Cuando te encuentres con la presencia de Dios, la presencia de Dios va a mirarte. Sus ojos van a penetrar al interior de tu corazón. Y dice la palabra, lo segundo que dijo Adán, estuve miedo porque estaba desnudo. La desnudez, símbolo de haber abandonado, hermano, nuestras vestiduras. Nuestra santidad se manchó, se ensució con la contaminación con el pecado. Y dice la palabra, y tuve miedo, hermano,
de ti y me fui. Tuve miedo y me escondí, me fui lejos porque no quería enfrentarme a mi pecado. Porque hermano, cuando nosotros pecamos, lo primero que hace Satanás es acusarte. Y a veces le creemos más al diablo que a Dios. Y Satanás te va a decir, ¿con qué cara vas a ir al Señor? No seas hipócrita. Y hermano, no es una cuestión de hipocresía. Pero cuando hayas fallado y hayas pecado, vuélvete a Dios. No dejes la casa del Señor. Busca a alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda orar por ti, alguien que pueda, hermano, enseñarte el camino de regreso a las cosas del Señor. No permitas que Satanás puedas oír su voz y puedas escucharle. Yo le hablo a gente que ha caído en el pecado, que ha desobedecido. Tienes que reconocer que tu orgullo te llevó a ese lugar. Hermano, el hijo pródigo, dice la palabra que se despertó cuando estaba en medio de los cerdos. Yo me imagino cómo se puede distorsionar tu mente y tu corazón. Y te puedes volver ciego, que puedes creer que la comida de los cerdos es buena para ti. Cuando hablamos de comida, estamos hablando de una palabra, de una enseñanza. Hay gente, hermano, que hoy escucha música secular, el reggaetón, el reggae, la basura, y ellos están cantando eso. Y yo veo que son cristianos. Y tú dices, ¿cómo puedes pretender consumir ese tipo de música? ¿Cómo una persona puede consumir, hermano, imágenes aberrantes de pornografía? ¿Cómo esa porquería puedes pensar que es buena para consumir? ¿Cómo podemos entender que gente cristiana pueda consumir mensajes de aborto, mensajes de homosexualidad? Creer, hermano, que tenemos que aceptar a gente corrompida con prácticas de sodomía en la iglesia. Y decir, pobrecitos. ¿Por qué? Porque se embotó su mente, su corazón. Porque, hermano, la muerte espiritual te va a llevar a desconectarte, a huir de la presencia de Dios. Y el miedo, hermano, es lo contrario de la fe. Creemos, hermano, cosas equivocadas. Por miedo creemos cosas equivocadas de Dios. Crees que Dios no te va a recibir. Crees que Dios no te va a aceptar. Crees que ya no vales. Crees que ya no sirves. Y no estoy avalando una vida de pecado. Tienes que salir de esa situación. Cuando el Señor la llevaron a la mujer, hermana, encontrada en el mismo acto del adulterio y la tiraron al suelo y la quisieron apedrear. Cuando Él hizo que todos se fueran, desde los más viejos a los más chiquitos, se acercó a la mujer y le dijo, vete y no vuelvas a hacerlo. No sigas en lo mismo. Gente tal vez me ha dicho, pastor, es que yo no puedo salir de esto, una y otra vez caigo en esta situación. Sal de esa condición, sal de esa situación. Busca ayuda. No te quedes callado, no te quedes callada. Así como Adán se escondió, hermano, el pecado nos hace huir. Génesis capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra que Caín, hermano, dice la escritura, y Caín se fue de la presencia de Jehová. Y habitó, hermanos, al norte del huerto. La otra versión dice, y se fue a vivir en la tierra, hermano, de los vagabundos. Me llama la atención, dice, en la tierra de los vagabundos. Huyó de la presencia de Dios y se fue al país de los vagabundos. Al lugar, hermano, de los exiliados. Yo me pregunto, si él hubiera pedido perdón al Señor de todo corazón, Dios no le hubiera perdonado. Pero nuestro orgullo no nos permite decir, lo siento, me equivoqué. Porque seguimos creyendo que nuestras decisiones son correctas. Que si caímos en un pecado, hicimos algo malo, es porque, hermano,
circunstancias nos llevaron a eso. Y no teníamos otra salida. No había otra escapatoria. Y culpamos a Dios por lo que nos pasó. Y no es verdad. Son decisiones personales. No quisimos creerle a Dios. No quisimos esperar en el Señor. Lo voy a dejar ahí porque he escuchado a tanta gente, hermano, que sabiendo que lo que está sucediendo le iba a hacer daño, lo han hecho a propósito, adrede. El pecado, la maldición nos llevará a huir de la presencia de Dios. Yo te hago una pregunta. Si tú estás viendo este mensaje y tú estás huyendo de la presencia de Dios, yo te pregunto, ¿por qué razón estás huyendo? Porque no solamente el pecado, hermano, la desobediencia, sino a veces no querer oír la voz de Dios. La Biblia dice en el libro de Jonás, vaya conmigo al libro de Jonás. La Biblia dice en el libro de Jonás que el Señor le llevó un mensaje a Jonás y le dijo, levántate. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Le dijo, Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque esa gente es perversa. Dile que voy a destruir ese lugar. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Y se fue a un puerto, hermano, y tomó un barco y se fue a otro lugar. El profeta huye de Dios porque no está dispuesto a obedecer su voz. Hermano, no solamente el pecado, no solamente la desobediencia, sino la rebeldía hace que huyamos de Dios. Muchas personas han dejado la casa del Señor. Hoy estás huyendo de Dios. Hay gente que se ha acostumbrado a escuchar una prédica en Facebook, en YouTube, y pasa, hermano, de canal en canal. Y no quiere ir a la casa de Dios, y no quiere volver a la casa del Señor. La huida de Jonás lo llevó a la muerte. No huyas de Dios, no huyas de la voluntad de Dios, no huyas del llamado de Dios. Terminó, hermano, muerto. No crea que usted puede respirar en el vientre de un pez. Él murió, dice la palabra, cuando usted lee el pasaje. La muerte me llevó el Seol. Y de las profundidades de la muerte invoqué al Señor. Cuando Satanás te saca del lugar de la protección de Dios, cuando Satanás hace que desobedezcas, que puedas pecar, que puedas abandonar al Señor, lo hace por una sola razón. Quiere que no termines el propósito de Dios. Quiere que abandones los caminos del Señor. Él quiere destruir tu vida. Hermano, el hijo pródigo no se volvió profano de la noche a la mañana. El hijo pródigo se volvió profano estando en la casa del padre. Nadie de repente dice, ay, hoy amanecí, hoy quiero pecar, hermano. Y esto es una exhortación. Porque estando dentro de la casa, muchas veces tenemos una actitud de desprecio a las cosas de Dios. Si tú tienes una actitud de desprecio a las cosas de Dios, estando en la casa de Dios, te estás volviendo un profano. Te vas a convertir pronto en un pródigo, que vas a irte, porque para ti es más importante tus cosas, una película de cine, que las cosas de Dios. Es más importante para ti salir con tus amigos que buscar el rostro de Dios. Hermano, el pródigo se volvió un pródigo. Desarrolló en su corazón un tumor, un cáncer. De querer una vida, hermano, sin valorar las cosas de Dios. ¿Valoras las cosas de Dios? ¿Valoras las cosas de Dios, querido hermano y amigo, al punto de que tú puedes respetar la casa de Dios? Yo he visto gente en la iglesia, en pleno culto, en plena prédica, mandándose mensajes, texteando con otra persona,
texteando, hermano, con la persona con la cual peca, con la cual desobedece a Dios. Te vas a volver pródigo estando en la casa si tú no respetas el ministerio que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha dado. Cuando vives creyendo que la unción no vale, que es mejor tener dinero que estar ungido, eres un profano. No puedes servir a dos señores. No puedes servir a Mamón y a Dios. ¿Cómo sé que te volviste un profano? Sé que te volviste un profano porque hace mucho tiempo dejaste de diezmar. Porque tú crees que eres dueño de lo que tienes, que eso no le pertenece a Dios. Como sé que eres un profano porque hace mucho tiempo abandonaste el grupo familiar, ir a la casa de Dios. Te quedas en tu casa con miedo porque crees que Dios no te puede proteger, porque crees que Dios no te puede salvar, crees que Dios no puede seguir haciendo milagros hoy. Y yo te invito esta mañana a que tú y yo nos volvamos en arrepentimiento al Señor. No he venido a acusarte, porque muchas veces también nosotros, y me incluyo, nos volvemos profanos estando en la casa de Dios, teniendo miedo de las personas, miedo de compartir la palabra, miedo de hacer la obra de Dios. ¿A qué le tienes miedo? Vergüenza. Amado, esta mañana volvámonos a Dios de todo corazón. Volvámonos a Dios y le pidamos su misericordia, su gracia. Yo no sé qué hayas vivido, qué hayas hecho, en qué circunstancia, mi amado, mi amada, tú estés hoy fuera de los caminos del Señor. Yo no sé si hoy te estás volviendo un profano dentro de la iglesia, para que en algunos meses, algunas semanas digas, me voy, porque ese cáncer comenzó a desarrollarse estando en la casa. Y no fue por el Padre, fue porque le abrimos el corazón a la soberbia y al orgullo. Gente que dice que no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. ¿Por qué tengo que decirle al pastor, a la pastora qué estoy haciendo? Porque no quieres que nadie cuide de tu vida, quieres hacer lo que tú quieres. Yo invito esta mañana a que te vuelvas a Dios, te arrepientas, porque nadie se vuelve profano de la noche a la mañana. El cáncer de ser un profano, de ser un pródigo, comienza estando dentro de la casa. Así que esta mañana yo quiero, ahí donde tú estés, yo quiero orar por ti esta mañana. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que su presencia venga, que su presencia nos pueda cambiar, nos pueda transformar. Ahí donde tú estás, levantemos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tú, Señor, puedas venir a nuestras vidas. Que tú nos cambies, Señor, que tú nos transformes, que tu santa presencia, que tu gloria, Señor, estirpe el cáncer de un pródigo en nuestro corazón. Que estando en la iglesia no nos perdamos, que un día, Señor, digamos, estoy cansado, me voy. Dejo las cosas de Dios, dejo la herencia. Si tal vez tú no estás valorando el llamado de Dios, el privilegio de dirigir un grupo familiar, de ministrar la alabanza, de servir al Señor, te invito a que te arrepientas y le pidas, Señor, perdóname, lávame, Señor, de todo pecado. Padre, que sin reservas yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, amarte, bendecir tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame, despiértame de mi sueño, Padre Santo, que me alumbre la luz de Cristo, que me alumbre la luz de Cristo. Y declaro, Señor, en esta hora que la luz de Cristo alumbra tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendigo en esta hora y quiero orar por ti.
No permitas que, recuerda, no eres dueño ni de tu cuerpo, ni de tu vida, ni de tus finanzas, ni de lo que Dios te ha entregado, ni de tu ministerio. Somos mayordomos. Y si tú eres mayordomo, entonces su palabra dice, administra correctamente. Hoy quiero orar por las ofrendas, los diezmos, las primicias que has traído a la casa del Señor. No actúes como un propietario, como un dueño. Los administradores decimos, Señor, estoy administrando, esto es tuyo. Lo llevo a la casa de Dios, te lo presento. Así que ahí donde tú estás, toma tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tus pactos delante de la presencia de Dios y levantémoslas delante del Señor en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde te encuentras, quiero que levantes tu mano, levanta tu ofrenda, tus diezmos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro una palabra de bendición. Oro para que la luz de Dios despierte el corazón, despierte la vida, despierte, Señor Jesús. Abra los ojos y los oídos de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y desato las bendiciones, la protección, el propósito de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Te bendigo y cancelo toda palabra de maldición y toda obra de tinieblas en contra de tu vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te espero el día jueves. Tenemos escuela de discipulado y estamos teniendo una enseñanza tremenda acerca de los frutos que Dios espera en nosotros. Los viernes a las 8 tenemos oración en la iglesia principal de Huancayo. Estamos orando por los enfermos. Estamos orando por los necesitados. Si tú estás escuchando esta palabra y Dios te ha hablado, es tiempo de volver a la casa. Es tiempo de volver a los caminos del Señor, a la obra de Dios, porque es un privilegio ser hijos de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo con toda bendición de lo alto, con toda bendición de los abismos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias.